avisando justo. Bueno, ahí puse a grabar, sí. Bueno, entonces, eso fue un poco una introducción. Vamos a meternos ya en estos temas, ¿sí? Puntualmente en lo que les decía, vamos a hacer algunas aclaraciones conceptuales. Ahora, en principio, voy a compartir pantalla. Ya saben, la dinámica del teórico, yo voy hablando y ustedes, por supuesto, micrófono abierto para lo que quieran comentar, frenar, decir. Ya saben que eso no hay ningún problema. Bueno, vamos. Entonces, ¿cuál es el propósito del teórico de hoy? Bien, conocer las principales normativas, ¿sí?, que refieren a la educación de las personas con discapacidad en nuestro país. Y vamos a ver las principales, por eso yo puse hay mucha normativa. Vamos a ver la estructura más amplia, pero es al fin y al cabo la que da justamente los principales lineamientos. Vamos a tener que diferenciar conceptualmente integración de inclusión, ¿sí? Esto es una necesidad teórico y práctica. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a ver es que se utilizan como conceptos muy, hasta como sinónimos en algunos casos, pero se trata de conceptos muy distintos en un montón de aspectos y, digamos, los vamos a diferenciar conceptualmente, digo, desde lo teórico y nos vamos a dar cuenta de que en realidad también tienen una diferenciación cuando uno piensa las prácticas de la educación física. ¿Qué supone una educación física que piensa desde la integración, ¿sí?, y qué supone una educación física que piensa desde la inclusión? Digo que, cuando digo que piensa, digo que en términos de propuesta, qué tipo de clase piensa, ¿sí? Por eso nos vamos a ir, es un tema que nos va a llevar a, digamos, es un análisis conceptual, insisto, pero tiene mucho que ver con la práctica. Y bueno, finalmente este tercer punto, que es el que nos perfila un poco para la tercera unidad, que, o sea, de los temas que vamos a ir avanzando en la próxima semana, es reflexionar de qué modo esta normativa y estos conceptos, tanto integración, inclusión y otros que vamos a ver, inciden, impactan, o sea, ahí yo, pero digamos, en palabras, el sentido intenta ir ahí, de qué modo, digamos, estos conceptos están atravesando nuestras prácticas y de alguna manera de qué forma se presentan en lo que suelen ser las clases o las planificaciones que realizamos, ¿sí?, tanto en el ámbito escolar como por fuera de él. Esperen que yo mientras hablo voy admitiendo personas que van llegando. Bueno, dicho esto, que sería un poco el objetivo de los temas que trataremos de desarrollar hoy. Esto es muy breve, esta diapositiva yo la incluí, digamos, no porque sea un tema que nos importe demasiado para desarrollar, porque se escapa un poco al objetivo de la asignatura, pero sí para que ustedes tengan un poco, al menos una panorámica de cómo ha sido o cómo se ha organizado el sistema educativo argentino con respecto a la educación de las personas con discapacidad. Ah, es importante. ¿Sí? Hay micrófonos abiertos, no sé si es porque quieren participar o no hay problema, pero me avisa. Sintéticamente, y esto tiene mucho que ver, si ustedes, yo no lo hice en esta diapositiva, pero ustedes podrían hacerlo perfectamente mentalmente, pensar esta secuencia en lo que nosotros vimos como los modelos o los paradigmas, ¿sí? La educación ha seguido más o menos una dinámica muy parecida, es decir, durante muchos años las personas con discapacidad no han estado pensadas como sujetos educables, ¿sí?, han estado por fuera de los ámbitos educativos. Todo eso cambia a partir de lo que sería un poco la interpretación de que en realidad la persona con discapacidad sí puede aprender, pero solo de una manera distinta o especial o separada del resto de la población, ¿sí? Esto es lo que caracteriza toda una gran etapa, ¿sí?, que ustedes ven desde los comienzos del sistema educativo argentino, con la ley 1420, ¿sí?, hasta, pasando sobre todo por los mediados del siglo XX, es como la etapa de las escuelas especiales, donde se fundan, donde se crean una gran cantidad de escuelas especiales, sobre todo ahí en los años 50, 40, 50, 60, si ustedes quieren.
Y luego, este modelo de las escuelas especiales empieza a ser interpelado. Nosotros los vimos. O sea, digo, para entender esto, si nosotros lo asociamos con, por ejemplo, lo que pasó con el modelo social, ¿sí? Es decir, con cómo las propias personas con discapacidad denuncian marginación y temas de discriminación, es obvio que la escuela es parte de esa, también fue parte de esa denuncia, digamos, ¿no? ¿Qué escuela? Digo, la escuela especial como único espacio de educación para las personas con discapacidad también entró en la crisis, digamos, o en la etapa crítica de cuestionamiento. Bueno, la Profe, respuesta, sí, ¿alguien me habla? perdón, no. Estos modelos del año 40, 50, Sí, posperonismo, ¿no? Son modelos que siempre vienen de Europa, ¿no? España generalmente, que se toman, como la sí, ley sí. polimodal, etcétera. Cuando llega todo llega de allá, ¿no? En general, sí, casi todas las transformaciones de nuestro sistema educativo han seguido una línea europea, sobre todo española en los últimos años, pero en realidad esto desde el principio. Pero a ver, en este sentido, no solo la escuela especial, sino Argentina copia su modelo de escuela de Europa. De hecho, ustedes saben, por ejemplo, que las primeras docentes argentinas no eran argentinas, ¿sí? Americana. Claro, fueron exactamente, ¿sí? Fueron convocadas, o sea, Argentina copia un modelo de escuela moderna, ¿sí? Eh, y así instaura su sistema educativo, como reflejo o como mirando los sistemas educativos americanos o europeos, ¿sí? Digo norteamericano. En este caso, con la educación especial pasa lo mismo, porque en principio van a ver ustedes que no es pensado como un subsistema del sistema educativo. Por lo tanto, digamos, en la Argentina, es como vos decís, replica eh, organización del sistema educativo de otros lugares, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo se pensó ese sistema educativo? Bueno, en principio se pensaron solamente las escuelas comunes, las escuelas normales, que de hecho se llamaron así, la normal, ¿sí? Eh, a medida que fueron ingresando al sistema educativo cada vez más personas, ¿sí? Se fue obviamente poniendo en evidencia la necesidad de que no todas las personas aprenden lo mismo del mismo modo, no todos necesitan los mismos abordajes educativos y demás, ¿no? La obvia heterogeneidad de los grupos, y a partir de ahí es que se empieza a pensar la necesidad de un sistema, de un subsistema que es el de las escuelas especiales. Esto a gran escala se da en la Argentina, sobre todo, insisto, a partir de los años 30, 40, 50, mediados, todo lo que serían los mediados del siglo XX. Hacia finales del siglo XX ese modelo empieza a entrar en crisis y entonces a partir de ahí tenemos la irrupción de lo que se llama escuela integradora, que sería lo que irrumpe es la integración, en realidad, como concepto. Por eso yo los quiero situar en esta secuencia, porque lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre integración e inclusión, ¿no? Pero así como conceptos en el aire, qué sé yo, no sabemos ni de dónde viene o de qué estamos hablando. No estamos hablando de integración o inclusión como palabra del diccionario, sino que estamos hablando de integración y de inclusión como políticas educativas, como ideología educativa, si ustedes quieren, como modelo educativo. Entonces, digo, en este contexto estamos hablando de estos conceptos. Eh, entonces, la integración aparece ahí, digamos, aparece antes, pero en un plano jurídico o normativo aparece sobre todo en los 80, 90, ¿sí? Y la inclusión o la educación inclusiva es un modelo más del siglo XXI, porque viene más de la mano incluso de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahora vamos a ver, y ya estamos pisando con esa legislación y con esas ideas, estamos ya pisando sobre siglo XXI, digamos, ¿no? Sobre, ya iniciado los años 2000. Así que bueno, esta secuencia yo simplemente quería que ustedes se ubiquen más o menos en lo que ha sido la forma o cómo el sistema educativo argentino ha ido dando respuestas o ha ido pensando la educación de las personas con discapacidad y cómo han ido pensando las propias personas con discapacidad su educación, ¿sí? Bien, ahora, hecho ese breve recorrido,
a lo que sería la actualidad, vamos a la actualidad. Hoy hay 3 normativas que son las fundamentales cuando uno quiere, si a uno le interesa pensar, bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué dice Argentina sobre la educación de las personas con discapacidad? ¿Cómo está el sistema educativo argentino? ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está estructurando? Bueno, la dinámica hoy se juega fundamentalmente en estas 3 leyes que ustedes ven ahí, que en realidad 2 son leyes y una tercera es una resolución, que es una normativa de rango menor, que es una ley. Las leyes son la Ley Nacional de Educación, que es la 26206, ¿sí? Que ustedes ya la conocen, pero a eso hay que agregarle la 26378, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahora vamos a ver, y una resolución del Consejo Federal de Educación, que ustedes ven en pantalla, que es la 311, que es la barra 16, que en realidad porque es del año 2016. ¿Sí? Un poco entre estas 3 normativas, ¿sí? Se juega o conocer estas 3 normativas nosotros nos permite entender y comprender qué es lo que sucede hoy en las escuelas con relación a la presencia de personas con discapacidad, ya sea en el ámbito de la educación común como de la educación especial. De la ley de educación nacional, digamos, solamente mencionar 2 o 3 puntos. ¿Cómo piensa la educación, nuestra Ley Nacional de Educación a la educación de las personas con discapacidad? Bueno, básicamente crea o piensa una modalidad, que es la de la educación especial. Ustedes ven ahí, esto que no debe ser nuevo para ustedes saben que nuestro sistema educativo está estructurado en 4 niveles y 8 modalidades. ¿Sí? O sea, nivel inicial, primaria, secundaria, superior, y a su vez hay 8 modalidades. Las modalidades no son niveles, ni son ramas, ni son otros sistemas, sino que son parte del mismo sistema en forma como sería transversal, digamos. Pueden aparecer en cualquier nivel. Nuestra ley de educación destina, ¿sí?, como forma de educación de las personas con discapacidad la intervención de una modalidad concreta que es la educación especial. ¿Sí? Hasta ahí es sencillo. Ahora, lo complejo es que esa educación especial cuenta con instituciones propias, pero además aparece en cualquier otra institución y en cualquier otro nivel. ¿Sí? Es decir, cualquier jardín, cualquier primaria, cualquier secundaria puede solicitar la intervención de la educación especial cuando considera que algún alumno o alumna lo necesita algún apoyo, algún recurso, alguna forma, ¿sí?, de complementariedad, digamos, en la educación, que la propia escuela o en la escuela del nivel no estaría en condiciones de darle, digamos, ¿sí? Cualquier cosa me frena, no sé si me van siguiendo. Esto quiere decir que ¿cómo piensa la educación de las personas con discapacidad nuestra Ley Nacional de Educación? Bueno, una persona con discapacidad puede recibir su educación tanto en una escuela común como en una escuela especial. ¿Sí? En la escuela especial, obviamente, bajo la órbita digamos, bajo el dominio de la educación, de la modalidad de educación especial. Pero también puede ser que reciba su educación en una escuela común con presencia de la educación especial a través de recursos y distintas estrategias que ahora vamos a ver. Pero eso en principio tiene que quedar claro. Una persona con discapacidad puede estar en una escuela común o en una escuela especial. ¿Sí? Ahora vamos a ver, obviamente esto va a generar toda una serie de tensiones, porque si, bueno, ¿quién decide qué persona sí, qué persona no? Se imaginarán que ya esto es un tema que empieza a ser conflictivo en principio. ¿Sí? Pero bueno, vamos a quedarnos con el espíritu de nuestra ley de educación nacional es ese. Es decir, bueno, una persona con discapacidad puede estar en escuela común, puede estar en escuela especial, dependerá de las características de esa persona. ¿Sí? La cuestión se empieza a tensar fundamentalmente en la Argentina a partir del año 2006. ¿Sí? Nuestra ley de educación es del 97, me parece, 98. Lo que pasa es que en el 2006 Argentina adhiere a la Convención Internacional, ¿sí?,
La Convención Internacional es un tratado internacional. Es la ley 26.378, ¿verdad? Bueno, antes de ser ley en la Argentina, lo que la convención es un tratado internacional de derechos humanos. ¿Sí? Una gran convención de personas con discapacidad que se juntaron durante mucho tiempo a definir un documento que tenga que ver con la defensa fundamentalmente de un gran número de derechos vulnerados. Entonces se genera un grupo de personas, insisto, de muchos países, y de luego de largas también discusiones y negociaciones llegan a la escritura de un documento único que es la Convención Internacional. Como todo tratado internacional, un país puede adherir o no. ¿Sí? Argentina adhiere. Eso quiere decir que incorpora este tratado a su legislación. Lo hace ley. ¿Sí? Se hace ley nacional. El Poder Legislativo lo hace ley nacional. ¿Cuándo? En el 2008. ¿Sí? Y a su vez, en un acto legislativo posterior, le da rango constitucional. Eso quiere decir, así, digamos, rápidamente, que lo convierte, lo pone por encima de las leyes nacionales. Una ley con rango constitucional es una ley que queda, si ustedes imaginan una pirámide, el punto más alto de una legislación de un país es la Constitución, ¿verdad? Por debajo de la Constitución están las leyes nacionales. Cuando una ley nacional recibe el rango constitucional, cuando se le da un rango constitucional, el Poder Legislativo se lo da, pasa a ser como si fuera supralegal, es decir, pasa a estar a la altura o al lado de la Constitución, pasa arriba de las leyes. ¿Qué quiere decir esto en términos operativos o legales, pero del funcionamiento? Ninguna ley inferior, digamos, ninguna ley puede contradecir o decir algo contrario a una ley que esté por encima. Eso es la jerarquía normativa, eso quiere decir. ¿Sí? Es decir, yo puedo, no sé, mañana el gobernador de la provincia de Entre Ríos quiere hacer una ley en su provincia. Puede. ¿Por qué? Porque las provincias son federales y pueden legislar sus leyes. Ahora, ninguna ley que haga la provincia puede contradecir algo que diga una ley nacional. ¿Se entiende? ¿Sí? No sé, si la ley nacional dice que las fronteras entre las provincias son de libre paso, yo no puedo hacer una ley provincial que diga no son de libre paso. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, una provincia puede legislar sus normativas, de hecho lo hace, pero siempre y cuando no entre en contradicción con una ley que esté por encima. ¿Sí? Eso es un principio normativo. Ahora, ¿por qué les hago este relato más jurídico? Porque la convención dice algo sobre educación de las personas con discapacidad. Y lo que vamos a ver es que dice algo que no es lo mismo que dice nuestra ley de educación. ¿Sí? Tienen conflicto. Pero ¿qué ocurre? La convención tiene rango constitucional, es decir, está por encima de nuestra ley nacional de educación. Por lo tanto, por eso yo les decía que es importante que se sitúen como sujetos históricos, digamos. Quiero decir, ¿en qué momento estamos de este tema? Estamos en un pleno momento de transición, de crisis entre lo que dice nuestra ley de educación y lo que dice la convención. ¿Sí? Porque como yo les decía recién, nuestra ley de educación dice algo así como que las personas con discapacidad pueden recibir su educación en una escuela común o en una escuela especial dependiendo, ¿sí?, de los casos de cada persona, de las necesidades que tenga. Y la convención lo que viene a decir es que eso no puede ser así. ¿Sí? Lo que la convención viene a decir es que la educación inclusiva es un derecho de todas las personas con discapacidad que no puede estar sujeto, no puede depender, ¿sí?, de que alguien decida tal persona con discapacidad sí, tal persona con discapacidad no. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estamos en un núcleo, en un momento de mucho conflicto en términos legales. No son cosas que aparezcan en los medios muy seguido, pero si ustedes escarban un poquito en las noticias, se van a dar cuenta de que está lleno de casos judicializados, ¿sí?, de personas con discapacidad que denuncian a una escuela, de una escuela que denuncia a una... Sí, hay mucha
judicialización de un montón de situaciones. Y esto es justamente por esto, ¿sí? Porque estamos ante un escenario de legislaciones que están en conflicto. ¿Qué es lo que dice la Convención concretamente con respecto a la educación de las personas con discapacidad? Bueno, yo cito ahí dos incisos textuales están, ¿sí? Dicen, las personas con discapacidad, o sea, el encabezado que acá no está es que el Estado debe garantizar, sería, ¿no? Lo que falta ahí sería, el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad, gratuita, en igualdad de condiciones con los demás y en la comunidad en la que vivan. Esto, si uno lo lee en clave de inclusión, cuando uno dice igualdad de condiciones con los demás, imagínense esta situación. Yo voy con mi hijo a inscribirlo en una escuela, elijo una escuela, pónganle ustedes que la elijo. ¿Por qué puedo elegir yo una escuela? Bueno, la elijo porque me queda cerca. ¿Está bien? Vamos a poner ese orden. Entonces elijo la escuela porque me queda cerca. Entonces voy a inscribir a mi hijo ahí. Mi hijo tiene una discapacidad y me dicen no, usted no, digamos, su hijo no puede venir a esta escuela, va a tener que ir a la escuela 500 tanto que queda, que está en tal dirección, ¿sí? A partir de ese momento, y de acuerdo a lo que dice la convención, claramente, ¿qué hay ahí? Hay un daño, hay un perjuicio en este ítem, igualdad de condición con los demás, ¿sí? Es decir, yo no puedo, mi hijo no puede elegir su escuela en igualdad de condiciones con los demás. ¿Por qué? Porque solo puede asistir a la escuela que me han dicho que tiene que asistir y no es la que yo elegí. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto puede ser gratuita, quiero decir, puede ser de calidad la escuela que me están sugiriendo. Por eso digo que no todos los puntos, puede incluso estar cerca, puede estar en la comunidad en la que vivo, pero hay un daño daño en términos del derecho cuando no se me permite elegir en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a entrar en conflicto esto que yo les decía, la Ley Nacional de Educación y la Convención, ¿sí? Además, la Convención propone un punto clave, que es muy problemático también. Lo que dice la Ley de Educación es que a la escuela especial irían aquellas personas con discapacidad cuyo nivel de discapacidad hace que su abordaje en la escuela común sea imposible, sea muy dificultoso, por el tipo de abordaje que necesitan, por la asistencia que necesita, por los recursos que necesitan. Lo que dice la inclusión, de lo que dice la convención, es que está de acuerdo en que hay personas que necesitan tal tipo de abordaje. Lo que pide la convención a los estados es que esos abordajes estén disponibles en la escuela en un único tipo de escuela, ¿sí? Si necesita un asistente personal, que esté en la escuela. Si necesita un aula más grande y con menos alumnos, que esté en la escuela. ¿Me explico? O sea, que todo lo que sea apoyo, todo lo que sea recurso, ¿sí? Se supone que si el Estado igual lo está brindando en otro lugar, quiere decir que lo está brindando, es decir, el recurso lo tiene. Lo que la convención presenta como forma, digamos, de sistema educativo inclusivo es que esos recursos estén disponibles en un espacio educativo y que no tenga que atomizarse el sistema educativo en lugares donde haya recursos específicos, ¿sí? Sino que ese recurso específico siga existiendo, pero en el marco de una sola institución. Bueno, vamos a ver que todo esto es materia de grandes discusiones. Yo en este momento lo que estoy presentando es lo más claro que puedo, qué es lo que piensa la Convención con respecto a la educación, ¿sí? Pero además haciendo al mismo tiempo el hincapié de situación. No es que estoy diciendo lo que dice la Convención para que lo sepamos. Estamos diciendo lo que dice la Convención porque la Convención es una ley argentina y porque además es una ley argentina que está por encima de la ley nacional de educación.
¿Se entiende? No estamos discutiendo sobre un tratado que está dando vuelta por ahí y Argentina no tiene nada que ver. Estamos hablando de una ley que en algún punto empieza a transformar nuestro sistema educativo, ¿sí? Por eso les digo, insistía con esta idea de sujeto actor del momento histórico en el que estamos. A ustedes les va a tocar transitar la escuela con estas tensiones. Y es importante saber de dónde vienen estas tensiones, ¿no? De dónde proviene toda la transformación que se está dando en el sistema educativo. Está muy cargada esta diapositiva, no hay problema, en realidad lo vamos a hacer más rápido. Vamos a aclarar qué quiere decir la convención cuando habla de inclusión, ¿sí? Los dos primeros conceptos, exclusión y segregación, miren, exclusión es cuando se le impide a la persona con discapacidad acceder al sistema educativo, ¿sí? En este sentido no sería lo que ocurre, es decir, la convención no denuncia este aspecto en el sistema educativo argentino. Pero, fíjense ustedes, si nos detenemos en el segundo concepto que ustedes ven ahí, segregación, dice, segregación tiene lugar cuando la educación de estudiantes con discapacidad se imparte en entornos separados, ¿sí? Así define el alto comisionado, que en realidad es parte de Naciones Unidas, que es parte de la convención. Define de ese modo segregación, es decir, aquellos espacios destinados a impartir educación a personas con discapacidad, exclusivamente personas con discapacidad, es decir, separadas por criterio de discapacidad. Y ahí sí entramos en conflicto, ¿se entiende? ¿Sí? Es decir, la escuela especial como institución históricamente construida y como la escuela especial que nosotros conocemos, ¿sí? Y que hemos conocido y hemos transitado en algunos casos, incluso hasta estamos trabajando en esas escuelas, para esta visión de un sistema educativo es un espacio segregado, ¿sí? Es un espacio que no debe sostenerse, que no puede ser parte de un sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente dejaría de ser inclusivo. Eso es lo que dice la Convención. Un sistema educativo que sostiene formas de educación separadas por criterio de discapacidad, inmediatamente deja de ser un sistema educativo inclusivo, por definición, ¿se entiende? Hay una contradicción en la definición. Yo no puedo decir, no, sí, tengo un sistema educativo inclusivo y al mismo tiempo tengo escuelas especiales. No, ¿se entiende? En términos conceptuales no se puede sostener eso. En todo caso, yo puedo decir, bueno, estoy en una etapa o voy a sostener los espacios de escuelas especiales porque estoy convencido de tales y tales cosas, ¿sí? Pero bueno, no es lo que dice la convención. Entonces ahí vamos a tener, por eso se están dando estos conflictos que yo les estoy diciendo. Y fíjense ustedes cómo define integración e inclusión, así ya avanzamos hacia ese tema también. Integración es el proceso por el cual, o a través del cual, las personas con discapacidad asisten a las escuelas comunes, ¿sí? Pero bajo la lógica de que tienen que adaptarse a esas instituciones, ¿sí? Acá es donde va a estar el núcleo de la diferencia entre integración e inclusión, y que yo al mismo tiempo les decía, es lo que vamos a poder traspolar luego al espacio de la educación física. ¿Qué significa una perspectiva de integración? Bueno, una perspectiva de integración significa que la escuela común, digamos, sigue siendo la institución que es, digamos, ¿no? Es decir, no cambia su estructura, no cambia sus lógicas, y lo que hace es abrir sus puertas a la presencia de personas con discapacidad que puedan, ¿sí? De alguna manera, desarrollarse dentro de esa lógica y puedan, digamos, comportarse dentro de esa lógica, ¿sí? Cuando digo lógica, digo la lógica de la escuela común, ¿sí? Es decir, es una escuela que abre sus puertas a las personas con discapacidad en tanto y en cuanto, ¿sí? Esas personas con discapacidad se acomoden de alguna manera a la institución. Por eso es que la integración supone siempre la existencia de escuelas especiales. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué sucede con aquellos que no se acomodan a esa lógica? ¿A dónde van? ¿Se entiende? El sistema, la integración siempre necesita una institución más, porque justamente se basa en una idea que es que no todas las personas con discapacidad pueden asistir a las escuelas comunes. No todas, ¿sí? Solo algunas. Bueno, aquellas que pueden serán integradas, aquellas que no
No. ¿Sí? Francisco. Sí, esto tiene que ver más que nada con el modelo médico, con el rehabilitador, ¿o no? Sí, la educación Integral. especial, ¿sí? Por eso yo les decía, si ustedes leen, digamos, la secuencia de la línea temporal que recién yo les puse al principio, si ustedes la leen en clave de los momentos históricos, de los paradigmas, ¿sí? Van a ver que hay coincidencias. Yo les decía, el modelo de la rehabilitación cuando explota, y explota fundamentalmente a mediados del siglo XX, ¿sí? Es posguerra, Bien. es década del Acá, 40, 50, ¿sí? sí, ¿Cuándo explota? llegué tarde al Zoom por eso. Bueno, ¿cuándo explota la educación especial como modelo? En los mismos años, ¿sí? Es decir, Bien. es más o menos una misma lógica de pensamiento, ¿sí? De cualquier manera, yo Perfecto. siempre, en esto es importante que también cuando leemos así en clave histórica, entendamos que, porque nos va a pasar también con el deporte y con otras prácticas, una cosa es cómo nace la escuela especial y otra cosa es cómo se va desarrollando, ¿sí? Es decir, no es un análisis muy sencillo decir que la escuela especial de hoy, por ejemplo, es la misma que la de hace 50 años, ¿sí? Es reduccionista, además es erróneo. Es erróneo, sería un error analizarlo de ese modo. Sí es cierto que la escuela especial nace en ese... A ver, tenemos 1000 datos para correlacionar la educación especial con el modelo rehabilitador. La primera, ¿quiénes fundan las primeras escuelas especiales? Médicos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué personal era el primero que se contrataba en escuelas especiales? Personal de salud. Personal de salud. ¿Sí? Es decir, ¿qué se pensaba en términos de qué se pensaba la educación especial? En términos de mejorar la calidad de vida, no de enseñanza. No había diseño curricular, por ejemplo. No había contenidos para enseñar, ¿sí? Lo que se enseñaba era, por ejemplo, a hábitos, cuidado, mejorar algún aspecto de la salud, ¿se entiende? No había un diseño curricular, por ejemplo, una planificación. Bueno, entonces, por supuesto que está lleno de información que nos permite entender que la educación especial nace desde ahí. Pero por eso yo les digo, si hoy tenemos que analizar la educación especial, no es eso. Hoy todo el personal de la educación especial es docente, se trabaja con diseño curricular, con propuestas pedagógicas, digamos, no es exactamente lo mismo que en su surgimiento. Pero sí es cierto que le debe su nacimiento a una idea o a un modo de pensamiento. Entonces, eso sería un poco pensar en clave de integración, ¿sí? Sería pensar cómo hago para que la persona con discapacidad se acomode a la dinámica de un espacio, que en este caso sería la escuela común, por ejemplo, ¿sí? Lo que la inclusión, por eso yo le digo que son conceptos muy distintos, integración e inclusión, porque ¿qué supone una perspectiva o una visión de inclusión en un sistema educativo? Supone que no es esa la lógica. No es que la persona con discapacidad tendrá que acomodarse a la escuela y si no puede se tiene que ir de nuevo a otro lado, ¿se entiende? La lógica es completamente distinta, es decir, es una escuela que tiene que adaptarse a la persona que venga. Y venga quien venga, ¿se entiende? Porque el derecho a la educación inclusiva es justamente eso, el derecho a asistir a la escuela que va, a la escuela que elige. Y entonces a partir de ahí es que se necesita una visión diferente. No se necesita no es que la persona con discapacidad tiene que acomodarse a lo que la escuela es, sino al revés sería, ¿no? Sino que la escuela tiene que acomodarse, tiene que dar respuestas, sería mejor, a la persona que venga, sea quien sea y tenga las características que tenga. ¿Sí? Bien, freno un segundo acá, ¿por qué? Porque se corta. Retomamos desde este punto en otra reunión. ¿Sí? Voy a finalizarla y nos encontramos